Muy bien, todos están entusiasmados esta mañana. Muy bien, yo también lo estoy. Y primero, solo quiero saludar a todos. Saludos a Revolution Church, porque no solo estamos aquí, también estamos en Colorado Springs. A todos, Dios les bendiga. En la Ciudad de México, Dios los bendiga. A todos los que están escuchando en línea, estoy muy contento de ser una familia del Señor con ustedes. Y quiero saltar directamente a la palabra del Señor hoy. Vamos a estar viendo y comparando dos vidas hoy. Dos hombres, dos guerreros. Uno es Sansón y otro es David. Al mirar estas dos vidas, quiero explorar cómo uno de estos hombres encuentra un secreto que le permite dejar un legado de fe. Y el otro, vamos a ver que sin esta clave, su vida se convierte en una lección de tragedia. Podemos aprender de ambas vidas, podemos encontrarnos a nosotros mismos en ambas historias. Pero mi oración para nosotros hoy es esta, iglesia: que captemos el secreto que nos permita vivir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros y quiere hacer a través de nosotros. Si tienes tu Biblia, ¿quieres ir conmigo a Jueces capítulo 13? De hecho, voy a empezar a leer en el versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó a los filisteos durante 40 años. En el versículo 3 del capítulo 13 de Jueces, solo para darte un poco de contexto antes de que vaya ahí, el pueblo de Israel estaba en la época de los jueces, alrededor del año 1100 antes de Cristo, más o menos en la tierra de Israel. Habían vuelto a pecar contra el Señor y cada vez que pecaban, se produciría no solo una apatía espiritual, que obviamente ocurriría, sino que también se producía opresión. Puedo decirte que siempre que haya apatía espiritual, la opresión del enemigo llegará a esos lugares. Y eso es lo que ves en este texto. Habían pecado contra el Señor y vinieron los filisteos y durante 40 años empezaron a ocupar el territorio y la tierra que pertenecía al pueblo de la promesa. Pero no estaban caminando en la promesa del Señor. Así que durante ese tiempo, esa época de jueces, Dios traería jueces y hombres y mujeres de Dios que harían volver a Israel de ese lugar de su apatía espiritual y traerían un renacimiento durante ese tiempo. Y uno de los últimos jueces de Israel es un hombre llamado Sansón. La historia de su nacimiento se encuentra en el capítulo 13 de Jueces y dice que el ángel del Señor se apareció a una mujer que era estéril. Y el ángel del Señor le dice: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Este fue el nacimiento de Sansón. Desde su nacimiento fue llamado y ordenado a ser un guerrero nazareo para el Señor, para cumplir el propósito del reino, traer la liberación al pueblo de Israel que estaba bajo la ocupación y la mano de las fuerzas filisteas. Y la Biblia, cuando lees su historia, dice que Sansón creció y se convierte en un hombre poderoso y en un guerrero para el Señor. Y tiene una unción sobrenatural para la fuerza. Era un superhéroe antes de que saliera el cómic Marvel. Ya sabes, los Marvel Comics, pero no era ficción, era una realidad. Hay un relato de Sansón de que un día había un león que venía contra él. En Jueces capítulo 14 dice que un león joven venía rugiendo hacia él. ¿Alguna vez han visto un león en libertad?
Yo tuve el privilegio una vez, estaba en África, estaba en la sabana. De hecho, iba en un safari en un tipo de camión grande. Y un tipo me miró y dijo, ahí hay un león, está justo ahí. Y la hierba era muy alta. Yo miraba, pero no podía verlo. Y de repente, a solo unos 15, 20 metros frente a mí, estaba la cabeza de esta bestia descomunal. Más allá de mi imaginación. Miró hacia arriba, tenía sangre por todo el hocico, estaba ahí masticando alguna gacela. Era una bestia poderosa. Y este león viene caminando hacia Sansón. Y entonces la Biblia dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reposaba sobre aquel hombre. Y él era poderoso en Señor. Hay otra historia en Jueces capítulo 15, versículo número 14. Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego. Porque en esta historia en particular, Sansón había ido a los campos filisteos. Había agarrado un puñado de zorros, les había atado las colas, las había soltado contra los campos enemigos. Así que estos enviaron contra él una fuerza de 1000 hombres. Y cuando llegaron, los habitantes de aquella región, los israelitas, dijeron, Sansón, enviaron a 3,000 israelitas para ir e implorar a Sansón. ¿Quieres entregarte, por favor? Y luego ellos, los que de hecho le ataron las manos y lo entregaron al ejército filisteo. Pero la Biblia dice que las ataduras cayeron de sus manos y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Un mercenario le queda corto. En Jueces capítulo 16, los filisteos dicen, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sorprenderle. Así que tienden una emboscada a Sansón. Y en medio de la noche rodean el lugar donde está durmiendo. Pero mira lo que dice la Biblia. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. No hay ninguna historia, no hay ahí ningún pasaje sobre cuánta gente mató. Creo que los filisteos solo vieron eso y dijeron, no queremos tener nada más que ver con este tipo. Es un hombre tan poderoso, está ungido por Dios, está llamado a venir y traer liberación para el pueblo de Israel. El Señor está con él, pero esta es la tragedia de la vida de Sansón. Aunque está llamado, aunque está ordenado desde su nacimiento, el ángel del Señor viene y le dice y proclama lo que Dios quiere hacer en él y a través de su vida. No puede recibir mucho más distinción y llamado que eso. Pero aunque fue ungido con este tipo de fuerza sobrehumana, la tragedia es que la lujuria de Sansón, los impulsos carnales de Sansón le dominaban continuamente. Esta es la narrativa de la vida de Sansón hasta el punto de que le impide encontrar el corazón de Dios, encontrar quién estaba llamado a ser, cumplir el propósito de Dios, y su vida se desliza hasta la tragedia. Porque aunque era poderoso, solo lo era con la fuerza de su propio brazo, y su espíritu era débil. Y fue incapaz de levantarse del regazo de Dalila. Dalila era una mujer agradable a los ojos de Sansón, pero no era agradable al corazón de Dios. Pero como era agradable a los ojos de Sansón, acudió a ella una y otra vez. Aunque sabía que sus embriagueces le perjudicaban, noche tras noche iba y recostaba la cabeza en su regazo. Y amigos, me preguntaba, al leer esa historia,
Si no, sería esa una imagen de la iglesia moderna, llamada por Dios, ordenada por Dios, ungida para realizar grandes hazañas para Él, para derribar los designios del reino demoníaco, para establecer el reino de los cielos. Pero no, me pregunto si no estará durmiendo en el regazo de Dalila. Amigo, tal vez ese seas tú hoy. Fuiste llamado, pero estás dormido en un lugar en el que no deberías estar. Quiero exhortarte hoy a que te levantes, a que despiertes. Hay un número limitado de veces antes de que el enemigo no solo te robe a ti y a tu familia, sino que empiece a quitarte la plenitud de lo que Dios ha previsto hacer a través de tu vida. Fuiste llamado para un propósito, fuiste llamado para un destino. Hay filisteos en el campamento, se requiere la renovación de una nación. Pero si estamos dormidos en el regazo de Dalila, no podemos cumplir las cosas de Dios. Si las cosas de la carne nos dominan hasta el punto de que nuestro espíritu se debilite tanto, no lograremos las cosas que Dios ha preparado para que las hagamos. Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y la tragedia es que la carne de Sansón domina a su espíritu, domina los susurros del Señor. ¿Cuántas veces crees que el Señor vino y susurró a Sansón? ¿Cuántas veces crees que la palabra de convicción del Señor empezó a bullir en su corazón? Pero una y otra vez, Él solo la hace a un lado. Hace a un lado las repetidas advertencias del Señor, y ese es el camino que le lleva a la destrucción. Porque el Señor es clemente y es bondadoso y está lleno de misericordia. Pero hay un día de ajuste de cuentas. Hay un día de juicio. Su espíritu, dice el Señor, no contenderá siempre. Y en Jueces capítulo 16 leemos sobre el final de la vida de Sansón. Lo siento, ¿pueden quitarme este de aquí? Gracias. Antes de que se me caigan todas las notas. Entonces tendrían un sermón realmente bueno. No sabrían a dónde iba. Yo sabía a dónde iba, pero el Señor se seguiría saliendo con la suya. Este es el final de la vida de Sansón. Ella entonces dijo, o sea, Dalila, Sansón, los filisteos se te echan encima. Cuando leas esa historia, verás que no es la primera vez que ocurre. Mira, a lo largo de esa historia, Sansón sabía que ella no le convenía para su bien espiritual. Ella complacía a su carne, pero estaba debilitando su espíritu. Y ella intentaba continuamente encontrar la fuente de la fuerza de Sansón. Y cuando creyó que lo había descubierto, porque les dijo a los filisteos dónde estaba, y actuando como si fuera buena, ella dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Te digo que cuando permites que la carne cohabite contigo, puede traer, la Biblia dice que hay placer en el pecado por una temporada, pero su fin es la muerte. Y cuando vive contigo y está a tu lado, sí, uno se reconforta en ella. Pero, querido amigo, está susurrando al adversario de tu alma. Le está diciendo dónde están tus puntos débiles y está invitando a la muerte a entrar en tu casa. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dice esto, saldré como las otras veces y escaparé. Porque pensaba que sería como otras veces, porque esto es lo que había conocido. Estaba viviendo una vida separado de Dios, aunque había sido ungido y llamado por Dios, y pensó, también esta vez saldré y Dios estará conmigo. Pero la Biblia dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Uno de los versículos más trágicos de la Biblia. Pero él no sabía.
Ni siquiera podía comprender que la mano del Señor le había abandonado. Iglesia, en general, esta es mi oración. Oro para que no seamos de los que llevan tanto tiempo haciendo una rutina que ni siquiera podamos reconocer cuando Él ya no está en el edificio. Y cuando Él no está ahí, cuando su gracia no está ahí, cuando su misericordia no está ahí, algunos de ustedes están viviendo en un lugar en el que saben que no deberían estar, pero les digo, es la gracia y la misericordia del Señor que aún está morando en ti, incluso cuando estás en tu pecado, incluso cuando no le conoces. Hay una gracia y una misericordia de Dios que está sosteniendo tu vida, pero cuando se retiran de ti su gracia y su misericordia, solo hay destrucción. Y cuando eso es retirado de Sansón, la Biblia dice, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Sansón fue llamado, fue ordenado, fue ungido por Dios para realizar grandes hazañas para él, pero era un hombre cuya esclavitud a su carne inhibía la plenitud del designio de Dios para su vida. Y ni siquiera pudo ver que Dios se había apartado de él. Y amigos, quiero decirle esto. Todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. La Biblia dice que no hay ninguno de nosotros que sea santo, ni uno solo. Pero lo que intento decir aquí es lo siguiente. Hay consecuencias para nosotros, para nuestros cuerpos, para nuestras vidas espirituales, para nuestras familias, cuando continuamos y nos arraigamos en pautas de comportamiento carnales. Y no nos sometemos al camino de la cruz, al proceso de santificación que Cristo nos ha llamado a recorrer. En última instancia, hay un costo para nuestro legado espiritual. La paga del pecado es, en efecto, la muerte. La historia de Sansón es, en efecto, una lección de tragedia. Es la historia de un hombre poderoso y ungido que pudo conquistarlo todo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Es una lección muy triste, pero es una que creo que debemos tomarnos a pecho en este tiempo. Y todos nosotros tenemos un Sansón en nosotros. Todos nosotros debemos tener cuidado. La siguiente historia a la que quiero echar un vistazo es la historia de David. En 1 Samuel capítulo 16 dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Están aquí todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor. Samuel tuvo que preguntar, Isaí, ¿están todos tus hijos aquí? Porque Isaí, que tenía 8 hijos, cuando en este momento Saúl, que había pecado contra Dios, que había desobedecido al Señor y había contristado el corazón de Dios, el Señor había dicho a Samuel que había rechazado a Saúl, así que le dijo que fuera a buscar un rey de la casa de Isaí. Así que fue a la casa de Isaí y le dice a Isaí, déjame ver a todos tus hijos, y sacó a todos sus hijos, excepto a David. Ni siquiera cree que califica para presentarlo ante el profeta Samuel. Quería esconderlo. Y entonces Isaí dice, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que venga acá él. Y envió por él y lo hizo entrar. Ahora era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. También David fue llamado y fue ungido por Dios y el Espíritu del Señor estuvo sobre él. Pero me parece interesante que el ángel del Señor no acudiera a David como lo hizo con Sansón al nacer. De hecho, aún a los ojos del hombre, aún a los ojos de su familia, no estaba calificado para tal llamado. Ni siquiera fue invitado Samuel cuando vino a su casa. Ni siquiera Samuel, cuando tú lees la historia,
Mira a todos los demás hijos. Mira a Eliab y dice, este parece un rey. Ese parece que podría dirigir un ejército. Ese tiene muy buena pinta. Y Dios tiene que corregir a Samuel. Y le dice, Samuel, tú te estás fijando en la apariencia externa, pero yo me fijo en el corazón. Amigos, quiero decirles que Dios no elige como elige el hombre. Dios no mira como mira el hombre, sino que la mirada de Dios está viendo al corazón del hombre. Está viendo al carácter del hombre. Está viendo algo profundo en su interior. Pero los ojos del hombre siempre fallan al ver. Porque mientras David estaba afuera pastoreando las ovejas, mientras estaba a solas con Dios, mientras estaba en aquel lugar apartado, nadie más le vio, solo Dios le vio. Hoy quiero decirle a alguien, Dios te ve. No tienes que preocuparte, ni compararte, ni hacer, ni ser, ni esto, ni lo otro. Vivimos en una vida en la que nos comparamos con todo. Las redes sociales, el internet de todas las cosas nos fuerzan a un paradigma en el que estamos constantemente en un lugar de comparación. Pero esto no es a lo que Cristo nos ha llamado. Dios te ve, Dios te conoce, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un llamado para ti y no mira como mira el hombre. Él ve el interior, en el corazón del hombre. Y en efecto, de aquel día en adelante, Dios estaría con David todos los días de su vida. Todos conocen la historia de David y Goliat. Se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17. Y en esta historia, en el versículo número 48 dice, cuando el filisteo, hablando de Goliat, se levantó y fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Todos los demás de aquel ejército estaban temblando de miedo, pero David decía, este es el día, este es el día. ¿Sabes por qué tenía una perspectiva diferente? Porque el Dios del cielo estaba con él. Cuando el Señor está contigo, verás las cosas de otra manera, no desde la perspectiva de lo natural, sino desde sus ojos y a través de sus ojos. Y lo que es imposible en ese momento, a través de las manos del hombre, es posible a través del Señor. La Biblia dice que David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Tengo un hijo de 3 años y actuamos esta historia todos los días. Y estaba pensando en ello. ¿Qué fue necesario para que un muchacho matara a un gigante? La unción de Dios descansaba sobre David. Cuando la unción de Dios descansa sobre ti, Él hará que los niños sean matagigantes. Y David era un guerrero, era poderoso en el Señor. Pero una de las diferencias entre Sansón y David es esta. Donde Sansón confiaba en la fuerza de su propio brazo para conseguir la victoria, cuando lees la historia de David, cada relato que podría leer, relato tras relato tras relato, y cuando escuchas las palabras de David, oirás que su confianza y su dependencia siempre son en el Señor. La dependencia es una corriente y es un río que corre a través de la vida de David. Y amigos, hay una bendición en la dependencia, porque es la puerta de entrada para que confiemos en la fuerza del Señor y la busquemos. La fuerza, la sabiduría, el poder del hombre nunca producirán la gloria de Dios. La fuerza, el poder y la sabiduría del hombre nunca alcanzarán los propósitos del reino. La fuerza, la gloria y el poder del hombre nunca expulsarán a los filisteos de la tierra. Pero la dependencia en Él lo hará.
¿Por qué? Porque en nuestras debilidades. ¿Sabes? Pablo dice esto en 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 8. Dice, hablando de una espina que tenía en su carne, dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Había algo que le impedía cumplir con el ministerio. Eso pensaba Pablo. Pero el Señor le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien, dijo Pablo, en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba diciendo esto, reconozco que hay una debilidad, reconozco que esa debilidad me pone en una situación de dependencia, pero me doy cuenta de esto, tengo una revelación de esto. Aunque soy débil, aunque soy dependiente, ese lugar de dependencia es el lugar que de hecho está permitiendo que el poder de Dios fluya a través de mí. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad y nuestra consiguiente dependencia son una puerta para que confiemos en la fuerza del Señor. ¿Estás débil hoy? ¿Te sientes débil hoy? ¿Te sientes incompetente hoy? Tengo buenas noticias para ti. Estás en una posición para que Dios te use y trabaje a través de ti. Desde esa postura de debilidad, aunque seamos sencillos, aunque estemos oprimidos, aunque haya dificultades, ese es el suelo, amigos, del que brotará la cosecha del cielo. Ese es el lugar desde el que el poder de Cristo obra a través de nosotros para realizar su mayor gloria y designio. En Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque es una postura de dependencia. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Esa es una bendición, porque es una postura de dependencia. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué es eso una bendición? Porque es una postura de dependencia, que es una puerta de entrada al trabajo del Señor en nuestras vidas. Y sabes que David no siguió siendo pastor, sino que pasó de pastor a guerrero y luego a rey de Israel. Siempre fue dependiente. Y esa dependencia le llevaría al secreto. Y esto es a donde quiero llegar hoy. Pero tienes que comprender de dónde se origina el cómo lo encontró. Y si estás en un lugar donde crees que ya te la sabes, que ya la hiciste, no necesitas a nadie, no necesitas nada. Dios podría ser lo más alejado de tu mente. Te diré que te estás perdiendo el camino hacia el secreto. Y este es el secreto. Su dependencia le llevaría a un lugar secreto. Hay un lugar secreto donde él encuentra el corazón de Dios. Y esa es la diferencia clave entre Sansón y David. De hecho, cuando preparaba este sermón, tenía 6 personajes diferentes que iba a analizar. Y mi mujer lo miró y dijo, ¿vas a repasar todo eso? Va a ser un sermón de 3 horas. Y yo dije, pero será un buen sermón. Al menos yo lo pensaría. Puede que tú no. Pero solo quiero decir que de todos los 6 que analicé, que vivieron una vida de tragedia, del otro lado, 3 de ellos que vivieron un legado de fe, el común denominador fue que aquellos que conocían el lugar secreto de Dios y el corazón de Dios que mora en el lugar secreto, esa era la diferencia entre una vida de tragedia y un legado de fe. Esa era la diferencia. Así que tendrás que creerme. Siento que te pierdas el sermón de 3 horas. Y sabes, David pecó gravemente. Todos esos hombres, todos esos 6 personajes pecaron gravemente. David cometió adulterio, asesinó al hombre con cuya mujer había cometido adulterio. Es una historia fea, pero con todo y su fealdad, cuando David no sabía a dónde huir debido a la enormidad de su pecado, David sabía que podía huir al lugar secreto y al corazón de Dios que moraba ahí.
En cada uno de esos personajes descubrirás que pecaron. Todos fueron llamados por Dios, todos fueron ordenados por Dios, todos tuvieron fracasos y todos tuvieron pecados en su vida, pero había un grupo de personas que sabían que cuando no pudieran hacer otra cosa, correrían al lugar secreto del Señor, y en ese lugar David encontraría perdón y refugio en el Señor. En el Salmo 91, David dice esto: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Saben qué dice en hebreo? En el lugar secreto. En el lugar secreto. Porque hay un lugar secreto que el Altísimo tiene bajo la sombra del Todopoderoso, y ese lugar es un refugio y una fortaleza y un lugar en el que puedes confiar. Todo otro terreno es arena movediza. ¿Dónde estás construyendo tu casa hoy? ¿Sobre tu fondo de retiro? ¿Sobre tu carrera? ¿Sobre tu prestigio? ¿Sobre lo que la gente piensa de ti? Amigo, solo quiero decirte que cualquier otro terreno es arena movediza. Solo Cristo es la roca. Solo Cristo es el fundamento firme. Porque llega un día en que todas las cosas de este mundo, los monumentos que los hombres han construido, César, Alejandro, todos los conquistadores de la historia antigua, todos sus monumentos han sido derribados. Pero lo único que permanece es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si has puesto tu esperanza y tu fe en Él, no te has equivocado. Y en ese lugar secreto, David también encuentra su identidad en el Señor. ¿Quieres saber dónde forma Dios a sus siervos? En el lugar secreto. Ahí es donde Él los forja. Ahí es donde Él los hace. El mundo lo hace en público. Instagram y las redes sociales. ¿Quién puede ser el mejor? Y compitamos entre nosotros. ¿Y quién puede conseguir más likes? Pero Dios no construye así. Dios no forja así. Dios forja en el lugar secreto. Y David empieza a amar este lugar. En el Salmo 84 dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. ¿Por qué? Porque no solo él encuentra el corazón de Dios en ese lugar, sino que el corazón de Dios lo encuentra a él. Y podríamos pasarnos el sermón entero explorando cómo David ama a Dios. Pero lo más importante, creo, es cómo Dios ama a David. No es solo que tú ames a Dios. Él te ama a ti. Él te ama. Y solo en ese hecho, si ese hecho penetrara en las profundidades de nuestras almas, podríamos terminar el sermón justo ahí. Solo ese hecho. Dios te ama. Y a pesar de las pruebas, a pesar de los pecados, a pesar de todo, David sabe que debe correr al lugar secreto del Señor. Y cuando conozcas el lugar secreto de Dios, tendrás acceso al corazón de Dios, al carácter de Dios. En Éxodo capítulo 33 hay una historia. Deja que te la lea. Y lo hagamos a la antigüita hoy. En Éxodo 33, Moisés le preguntó al Señor: Señor, quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu gloria. Y el Señor le dice: no puedes ver mi rostro, porque el hombre no me verá y vivirá. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y te pararás allí sobre la roca. ¿Dónde está eso? ¿Qué es? Hay un lugar junto a Él. Y te pararás ahí. ¿Dónde? Sobre la roca. Y sucederá mientras pase mi gloria que
te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces quitaré mi mano y verás mi espalda. En ese lugar, en la hendidura de la roca. Amigos, ¿saben que hoy tenemos una hendidura de la roca? Tenemos una roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor, y cuando estamos ocultos en Él, es solo a través de Él que podemos conocer y ver el corazón y la gloria de Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos ocultos en Él, y ese es un lugar al que puedes acceder, es un lugar al que puedes ir, es un lugar en el que puedes pararte, y cuando estás en Cristo, la gloria del Señor será revelada. ¿Por qué? Porque no hay acceso a Dios sin Jesús. No hay forma de que un hombre pueda conocerle sin la sangre del Señor Jesucristo cubriéndonos a ti y a mí. Pero cuando estás en ese lugar, ves la gloria del cielo y la gloria de Dios. Y cuando Moisés tiene esta revelación del Señor, conoce el carácter de Dios. Porque solo cuando estás cerca de Él, mucha gente habla de Él, pero le conoces. Y amigos, siempre hay algo más que saber acerca de Él. Y cuando Moisés tiene la revelación de Dios desde el interior de la roca, desde dentro de la hendidura de la roca, dice sobre el Señor en Éxodo 34, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dice, eso es lo que eres, Señor. Te veo. Eres misericordioso, eres clemente, eres lento para la ira, eres firme en amor y eres fiel, Señor. Así es Él. Iglesia, hay un lugar secreto en Cristo Jesús al que el Señor está llamando a su pueblo en este momento. Siento que eso es para el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Lo he oído de muchos que buscan al Señor. De la esposa de Cristo hay este sentir que dice, ven al lugar secreto. Y ese lugar secreto es un lugar de permanencia en Él. En Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en el lugar secreto de Dios. En los próximos momentos o minutos de mi sermón, solo quiero darte algunos puntos respecto al lugar secreto del Señor. ¿Todavía están conmigo? En Colorado Springs, ¿siguen ahí? En Ciudad de México, ¿están ahí? Número 1, el lugar secreto es un secreto. Hay cosas sobre Dios, un hecho profundo. Hay cosas sobre Dios que Él oculta y envuelve. No son para las masas, son para los amados que le buscan. En Éxodo capítulo 20, versículo número 21, la Biblia dice acerca de Moisés que cuando Dios bajó sobre la montaña del Señor, todo el pueblo estaba muy asustado, y la Biblia dice, y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Verás, Dios había ocultado su gloria en la cima de aquel monte, en una densa oscuridad, y lanzó una invitación a Moisés y a los ancianos para que subieran. Y 70 ancianos suben a aquel monte, y algunos recorren cierta distancia, y Josué llega casi hasta allí, pero Moisés sube hasta arriba. Hubo una invitación, pero pocos accedieron a la invitación del Señor. Pero al punto al que quiero llegar aquí es que es interesante que Dios oculte su gloria. La esconde, la oculta. En Isaías 45:15 dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas. Es parte de la naturaleza del Señor ocultarse. Es un Dios que oculta. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque lo que es sagrado e íntimo debe guardarse en secreto. Por eso Dios esconde el tesoro de su gloria y lo oculta. Número 2. El lugar secreto está destinado para ser encontrado por sus amados. Está destinado a ser encontrado por sus amigos. Está destinado a ser encontrado por su novia que le busca. Tú y yo tenemos una invitación del Señor de los cielos para venir y descubrir quién es Él. No tenemos que vivir al pie de la montaña. No tienes que quedarte satisfecho ahí. En Proverbios 25:2 dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Oh real sacerdocio, oh nación santa, oh hijos e hijas y reyes del Dios Altísimo. Es su vocación y designio divinos el escudriñarle. En Mateo 7, y este es el gozo de ello. Para los que le buscan, la Biblia dice que le encontraremos. A los que le llamen, se les abrirá la puerta. Esa es la promesa del Señor. En Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En el capítulo 11 de Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si queremos acercarnos a Él, debe haber una condición existente. Debes creer, número 1, que Él existe. Tiene que haber una revelación salida del Espíritu Santo de que Dios es Dios, que Él es un hacedor de promesas y que Él es un cumplidor de promesas, que puedes hacer efectivo lo que Él dice que puedes hacer. Y lo que Él dijo es, si me buscáis, me encontraréis. Y Él dice que recompensará a los que le buscan. Y mi pregunta hoy es, ¿hay alguien ahí que diga y responda al llamado del Señor cuando dice, busca mi rostro, busca mi rostro, busca mi rostro, busca mi rostro? Y para los que le buscan y suben a la montaña, les espera una nube de gloria y están llamados a atravesar la oscuridad y conocerle al otro lado. Como dije antes, iglesia, somos buscadores, pero somos buscadores porque Él fue quien nos buscó primero. Ni siquiera podemos tener el deseo de conocerle sin que el Espíritu Santo nos atraiga. Pero el corazón de Dios es que respondamos al deseo y al susurro del Espíritu Santo de subir más alto. Es el susurro del Espíritu Santo para subir más alto, pero Él fue quien te amó primero. Él fue el que la Biblia dice que dejó a las 99 y se fue tras una. Él es quien, mientras aún éramos pecadores, vino y murió por nosotros. Él es el que incluso cuando estaba en la cruz y se burlaban de Él, el corazón de Dios estaba mirando a los que le escupían y le ridiculizaban, y Él los buscaba. Así es tu amado. Así es Él. Mientras preparaba este sermón, en realidad, hace unas noches, tenía en mi corazón apartar tiempo para reavivar el lugar secreto del Señor en mi vida. Porque, ¿sabes? La vida puede interponerse en el camino de todos nosotros. Podemos empolvarnos. Solía haber un viejo piano en nuestra casa de Texas, en casa de mis padres. Y mi madre intentaba mantenerlo limpio. Y yo lo limpiaba si quería jugar videojuegos. Y cada mañana se empolvaba. Cada mañana, solo por vivir en este mundo. Todas las mañanas nos empolvamos y a veces hay cosas que se interponen, pero recuerdo que había apartado tiempo para buscar al Señor y simplemente reconocer que necesitaba reavivar eso y perseguirle y buscarle, y había más de Dios que encontrar, iglesia, porque puedo sentir este llamado de Dios para nosotros como individuos,
como cuerpo puedo sentirlo, y así que quería ser obediente a ello. Así que reservé este tiempo, pero hubo una noche en que tuvimos un momento realmente difícil. Como dije, tengo un niño de 3 años del que ya te hablé, pero también tengo uno de 1 año, y uno perseguiría a 1,000 y 2 perseguirán a 10,000, y nos estaban poniendo a mi mujer y a mí en fuga. Y no se iban a la cama, y yo antes de acostarme dije, no hay manera de que pueda levantarme por la mañana y hacer mi cita con el Señor. Dije, no hay manera, y me fui a dormir. Y acercándome a la hora en que tenía que levantarme hace unos días, oí un golpe, 3 golpes. Y me desperté, y no me sobresaltó. Sabía que no era en la puerta de mi casa. Sabía que no era un sueño. Y la forma en que lo interpreté fue esta. El Señor estaba tocando a la puerta de mi corazón para decirme, Moisés, levántate. ¿Saben por qué? No era yo quien le buscaba a Él. Era Él quien me buscaba a mí. Así es tu amado. Así es el Salvador. Así es el Señor Jesús. Dijo que vino y viene y está llamando a las puertas de tu corazón. Y me levanté y dije, Señor, ¿qué pasa? Y estoy asombrado, iglesia, ante su deseo y su corazón de acercarse a nosotros y tener comunión con nosotros. Por eso David dice, Dios, ¿cómo es que piensas en mí? Eso le he estado preguntando al Señor. Señor, ¿cómo es que piensas en mí tanto? ¿Que te preocupas por mí? ¿Que cuentas los cabellos de mi cabeza? Eso es algo más difícil que para la cabeza de Brian. Pero Él nos ama. Número 3. Buscamos y accedemos y permanecemos en el lugar secreto mientras entrenamos la atención de nuestras mentes y el afecto de nuestros corazones y la alabanza de nuestros labios hacia Él. ¿Cómo haces esto en la práctica? ¿Dónde está tu mente? ¿Cómo estás guardando tu corazón? ¿A dónde se dirigen tus labios y tus alabanzas? ¿Estás concentrando tu mente, tu corazón y tus labios y lo que hablas en momentos que son solo para Él? Así es como creas un lugar secreto con Él. Así es como creas que de hecho esa es toda la serie de sermones en la que hemos estado. Por eso el Señor dice que es el mandamiento más grande, porque es una forma de acceso para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todos los pasos prácticos por los que hemos estado pasando. Esa es la forma de acceder al lugar secreto del Señor, y cuando encuentres ese lugar secreto en Él, oro para que lo cuidemos, y oro para que mantengamos ese lugar secreto, y oro para que perseveremos en Él, porque lo que es sagrado e íntimo será envuelto y secreto. Y es transformador para el buscador. Prepara al buscador. Cuando le buscamos, nos transforma y prepara al buscador para abrazar y administrar aquello que es simplemente precioso e invaluable. Si tuviéramos acceso a todo, no sabremos cómo cuidarlo. Y solo quiero decirte que puedes tener tanto de Dios como quieras. Hay más del Señor. El Señor no hace acepción de personas. No hay cristianos profesionales. No hay cristianos de élite. Solo hay una invitación del Señor Jesús al cuerpo que dice, hay alguien que quiera buscarme. Y si le buscan con su mente, con su corazón y con su cuerpo y con sus labios, y si son creativos un poco, pueden estar medio dormidos y los niños pueden estar volviéndose locos, pero puedo decirte quién estará fuera de tu puerta. Será el Señor Jesús llamando ahí. Y si respondes a su invitación, el lugar secreto
empezará a crecer y luego no solo crecerá ese lugar, te transformará a ti. Transformará al buscador para que cuide esa cosa preciosa y haya más de Él, y cuanto más recibes de Él, empezarás a darte cuenta de que no es una cosa común, es una cosa sagrada. Hay que buscarlo, hay que perseguirlo. Y esa búsqueda y ese permanecer en Él transforma al buscador y lo prepara para ser amigo de Dios. Ese buscar y ese perseguir y ese amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, te cambia y cambia a la iglesia en la verdadera esposa de Cristo. Amigos, solo quiero decir que conocerle y ser conocido por Él, permanecer en Él, lo es todo. Lo es todo. Cuando era joven, a los 14 años, tuve un encuentro con Jesús. Tuve una visión del Señor. Yo estaba en una habitación oscura, Él estaba en una habitación iluminada. Cambió radicalmente mi mundo. Me sentí como una vasija que se había roto. Él podía ver a través de mí. Conocía mis defectos, mis debilidades. Pero me amaba igual. Dos características de Jesús. Una era su increíble amor. Llegó y me golpeó como una gran ola. Me ahogué en Él, vencido por Él. Dije, Señor, ¿cómo es que amas tanto al hombre? Pero el segundo rasgo no lo esperaba. Y era su poder marcial en su gloria. Fue un encuentro poderoso con el Señor. Pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Si solo nos detuviéramos en los encuentros con Dios, y si los encuentros nunca pasaran a lugares de intimidad, entonces hay una pérdida para toda la intención de por qué Dios era encontrado. Y la transición entre el encuentro y la intimidad es el lugar secreto de Dios. Es el lugar donde te apartas para decir, Dios, con mi corazón, con mi alma, con mi mente, sé que hoy es una locura, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está todo, Dios. Aquí está todo. Y para mí eso era subir a mi habitación. Subía, terminaba mis clases, terminaba mis entrenamientos de atletismo y subía corriendo a mi habitación y Dios se reunía conmigo. Y empezó a transformar mi vida. Fue en ese lugar donde un día el Señor me dijo, voy a utilizarte para hablar. Y para ti puede que eso no sea gran cosa. Pero para mí eso era una imposibilidad. Yo era tartamudo. No podía decir mi propio nombre. Y recuerdo que estaba de pie, estaba en una pequeña iglesia un día y el Espíritu del Señor empezó a moverse sobre mi corazón. Y el Señor, yo podía oír diciéndome, levántate y di lo que te he llamado a decir. Dije, Señor, ¿puedes al menos encontrar a alguien que pueda decir su propio nombre sin tartamudearlo? Pero amigo, tu inaptitud, tus incapacidades no son un problema para el Señor. De hecho, es tu dependencia y tu debilidad lo que te llevará a un lugar secreto que permitirá que su poder y su gloria fluyan a través de ti. Recuerdo que como un joven me levanté sin nada de sabiduría. Un pastor estaba en medio de su sermón, pero el Espíritu del Señor estaba trabajando muchísimo en mí. Era como Jeremías, era como fuego encerrado en mis huesos. No pude contenerme, me levanté de un salto, caminé hacia él, jalé su abrigo y le dije, pastor, tengo una palabra del Señor. Y aquel hombre, no sé, debía de estar tan conmocionado que me dio el micrófono. No sabía, no sé lo que estaba pensando, pero hasta el día de hoy he podido recordar lo que el Señor me dijo. Me dijo, dile a mi pueblo que incluso en el día de hambre,
Les enviaré cuervos y les alimentaré justo como hice con Elías mi siervo. Sigo siendo el mismo Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. No cambio. Y les digo, así es el Señor. Y me levanté y empecé a hablar y ojalá pudiera decirles que mi tartamudez desapareció y que todo fue bien. Pero la gente me llamaba para hablar en lugares y yo iba y tartamudeaba lo que tenía que decir. Sé que ese sermón no fue bueno. Y sé que ni siquiera sabía si podían entender bien lo que se decía. Pero terminaba esos lugares y esos momentos y volvía y simplemente decía, Señor, ¿estás feliz? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y si Él decía que estaba bien, yo estaba bien. Porque Él lo era todo. Y se convirtió en todo. Pero te digo que la vida puede llegar. El polvo puede sentarse en el piano de tu corazón y en el mío. E incluso mientras preparaba este sermón, reconocía y se lo decía al Señor. Dije, Señor, no quiero graduarme nunca de ese lugar. No quiero dejarme llevar por las costumbres cristianas de caminar por mi fe. Quiero volver, Señor. Déjame ahí. No quiero predicar grandes sermones, no quiero decir grandes cosas, no quiero que todo esté limpio y ordenado, pero que ya no tenga un lugar a solas contigo. Iglesia, nunca nos graduemos de ese lugar porque Él lo es todo. En Mateo capítulo 13 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Dónde está? Está escondido. Es algo secreto que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque Él lo vale todo. El que estaba oculto, el que fue magullado, el que fue aplastado, el que estaba oculto en la gloria, el que era el tesoro en el campo, Él vale que vendas todo lo que tienes. El paradigma de tu existencia actual merece la pena romperlo para ir a comprar ese campo y encontrarle. Iglesia, creo que este es el deseo del Señor para nosotros. Él quiere compartir su corazón con sus amigos y con su novia, la iglesia. Y su corazón se encuentra en el lugar secreto y creo que nos está llamando ahí. Ahí es donde creo que está atrayendo a su pueblo. No a una religión muerta, no a seguir la rutina del cristianismo, sino a permanecer en Él, buscándolo a Él, accediendo a Él en los lugares íntimos a los que nos ha llamado. Quiere compartir ese lugar contigo y conmigo. Número 4, el lugar secreto no es un lugar en lo físico, es un lugar en el espíritu. Pero entrar en contacto con el lugar secreto y probar el dominio espiritual dejará una huella, un impacto en el mundo natural. Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se cumple eso? ¿Cómo se cumplen las cosas del reino? ¿Cómo se hacen descender las cosas del cielo a la tierra? Esto lo hacen los que están involucrados en el lugar secreto, los que están morando con Él, aunque es una actividad espiritual, aunque el lugar secreto es una actividad espiritual, tiene impacto en el mundo natural. ¿Por qué? Porque el mundo natural no es todo lo que hay. El mundo espiritual dejará una huella en el natural y eso tiene un lado oscuro también. Las prácticas ocultistas y paganas abordan al mundo espiritual, demoníaco y oscuro. Y ellos desean cambiar las cosas del mundo natural mediante la brujería y otros medios. Y cuando miras a tu alrededor, hay un increíble auge del satanismo y del paganismo y por lo tanto del ocultismo. Y si estás involucrado en eso, sal de eso. Porque el mundo espiritual afecta al natural, pero es un designio carnal y Dios se opone a eso. Pero los que están en Cristo, no lo hacemos por designio carnal, lo hacemos permaneciendo en Él, conociéndolo a Él. Por eso Jesús dice que no puedes dar fruto si no permaneces en mí. ¿Por qué? Porque fuera de Él
está la carne. Y de hecho dice que se quemará todo lo que no permanezca en la vid. ¿Por qué? Porque no es Él, es de la carne. Y el Señor dice que será quemado. Pero lo que es de Él, cuando permaneces en Él, cuando estás conectado a Él, orarás sus oraciones, tendrás su corazón y serás un brazo, una extensión de su corazón y de su cuerpo. A los perdidos y a los moribundos y a los quebrantados, y su poder fluirá a través de ti. Aunque seas débil, aunque seas dependiente, las cosas de Dios se levantarán y el reino de Dios se establecerá. El lugar secreto de Dios es un conducto por el que veremos venir el cielo a la tierra. E incluso aquellos lugares en donde nos arrodillemos y en donde nos encontremos con el Señor, ese terreno se convertirá en tierra santa y sagrada. Cuando Dios se encuentra con Moisés en la montaña, en la zarza ardiente, el Señor le dice: quítate las sandalias de los pies, Moisés. El lugar donde estás es tierra santa. Justo antes, ese pedazo de tierra era tan impío como todos los demás pedazos de tierra, pero cuando Dios llegó ahí, esa tierra se convirtió en santa. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y se convierte en un lugar que tendrá su fragancia. Jacob en el Antiguo Testamento apoya su cabeza en una roca, en Betel. Y los ángeles de Dios comenzaron a ascender y descender. Y se despierta y dice: no sabía que esta era la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un lugar, gente, lugares y tiempos muy, muy importantes para el Señor. Un sermón para otra ocasión. Pero en esos terrenos en los que te comprometes con el Señor, el cielo bajará a la tierra. Búscame un hombre o una mujer o un niño o una niña que venga y encuentre un lugar secreto del Señor. Ese terreno empezará a volverse sagrado. Ese suelo empezará a tener la fragancia de Él. Ese suelo empezará a tener la marca y la huella de la eternidad sobre Él. Todos los que los toquen vendrán y dirán que esto es tierra santificada. Recuerdo que había un hombre de Dios durante esa época en la que Dios se encontraba conmigo. Yo había subido corriendo a mi habitación, le estábamos enseñando nuestra casa, entró en mi habitación durante ese tiempo y dijo: esto es tierra sagrada. ¿Por qué? No era yo, sino que Dios se reunía conmigo ahí. Y cuando tienen tierra santa en sus casas, en esta iglesia, les digo, es poderoso lo que estamos haciendo con la oración 24/7. Adoración 24/7, el suelo está siendo santificado. Y cuando ese suelo empieza a ser afectado, así es como el cielo viene a la tierra. Familias son cambiadas, ciudades son cambiadas, naciones son cambiadas. Cuando Él viene y lo espiritual es grabado en lo natural. Casi termino. Número 5, el lugar secreto es un lugar de transformación en el que seremos transformados a la imagen de Cristo. Y en lo que contemplemos, iglesia, nos convertiremos. En 2 Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Dice: con el rostro descubierto. Sabes, en el Antiguo Testamento siempre había una cubierta que mantenía a la gente alejada de quién era Dios. Había un velo entre ellos. Era la cosa mosaica. La gente del Antiguo Testamento solo conocía la ley de Moisés. Solo veían a Dios cuando descansaba sobre la montaña. Le vieron mientras abría los mares. Le vieron en su poder y a través de los actos de su poder. Pero solo muy pocos de ellos comprendieron la naturaleza íntima de su persona y su carácter. Por eso se dice en Salmo 103 que Moisés conocía los caminos de Dios, pero Israel los actos de Dios. Israel conocía lo que Dios hacía, pero Moisés sabía quién era Dios. Pero el gozo y el privilegio del creyente del Nuevo Testamento es que cuando Cristo murió, se quitó el velo, aquello que separaba al hombre de Dios para acceder al lugar secreto y al lugar santísimo del Señor, fue quitado. En Mateo dice, en el 27, dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Wow, iglesia, les digo,
no voy a predicar de esto. Aquello que había mantenido al pueblo alejado del lugar santísimo, aquello fue quitado. Y se nos concede el asombroso privilegio de entrar. Solo quiero decirte esto, entra, entra. No hay nada que nos impida conocerle en los lugares santos de nuestra vida. Y conocerle a Él y en su corazón, no en parte, como aquellos profetas y personas del Antiguo Testamento y todo lo que tenían que permanecer lejos. Podemos conocerle en la plenitud de quién es Él. Hay alguien que busca el rostro del Señor. Por eso tú y yo hoy podemos venir con confianza al trono de la gracia. Lo dice el libro de Hebreos. Podemos acceder a Él, podemos conocerle. ¿Estás roto hoy? ¿Estás desamparado hoy? Ya no hay velo que te separe de venir y acceder al Señor. Solo tu propio orgullo, solo tu propia autosuficiencia te impedirán conocer al Dios del cielo. Él te está llamando hoy. Por último, terminaré con esto. El salmista dice en Salmos 24:3, dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Porque santidad es una gran palabra y quiero abordar esto. Si alguno de ustedes están diciendo, no puedo subir al monte del Señor, no puedo acceder al lugar secreto de Dios, Moisés, no sabes lo que he hecho, no sabes dónde he estado, no sabes en qué me he metido. No soy lo bastante santo para ir ahí, no soy como tú. Amigo mío, hoy solo quiero decirte, ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es digno. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede entrar en el lugar secreto por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Ninguno de nosotros puede hacerse lo bastante santo, lo bastante recto, lo bastante bueno para venir y estar ante Él. Si intentas entender la religión de esa manera, no es así como funciona. Amigo, no hay santidad sin Cristo y su sangre. La santidad es posicional. La santidad es un lugar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Hay un lugar que tengo para ti. Y es un lugar cerca de Cristo. Nos hacemos santos acercándonos a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios es quien nos hace santos. La santidad no es algo que podamos conseguir con la fuerza de nuestra carne, por nuestro propio poder, pero a medida que nos acercamos a Dios y nos rindamos a Él, la obra de santificación y santidad aumentará en nuestra vida. Cuando nos colocamos cerca de Él, mientras más nos acerquemos a Él, más empezará el bisturí del Creador a desarraigar, cortar, sacar aquellos relieves de nuestra vida que no son de su naturaleza mientras permanecemos en Cristo. La santidad está junto a Él y cuanto más te acerques, mayor será la obra de santidad que Él producirá en ti y en mí. Entonces, ¿quién subirá al monte del Señor? Aquel que se acerque a Dios. Y le contemplaremos a Él. Y en lo que contemplas, te transformarás de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, mientras estés cerca de Él. Esa es la diferencia entre Sansón y David. David encuentra un lugar secreto, encuentra el corazón de Dios y busca y llama y se le da entrada a ese lugar secreto, y en ese lugar secreto tiene una revelación del que ha de venir, el glorioso que ha de venir. Por eso creo que Salmos es uno de los libros más proféticos y que apuntan a Cristo que puedes encontrar, porque David estaba escondido en un lugar secreto con Dios. Y ahí es donde Dios nos llama a nosotros también. Es la única diferencia, a pesar de sus fracasos, sus pruebas, su pecado, el lugar secreto entre una vida de tragedia y un legado de fe.
Y termino con esta historia. Escuché esta historia hace unos años sobre un reportero que hizo una entrevista al reverendo Billy Graham. Y el reportero fue al hogar del reverendo Graham y le hizo esta pregunta. Dijo: reverendo Graham, ¿cuál es la mayor experiencia de su vida? Y el reverendo Graham se preparó para responder, pero este joven reportero pensó que sabía la respuesta antes que el reverendo Graham y dijo: oh, yo sé, reverendo Graham, son todos sus encuentros con reyes y presidentes y cómo ha hablado en sus vidas. Y el reverendo Graham apartó ese comentario, ¿sabes? Y dijo: no, hijo, no es eso. Y entonces el periodista se le ocurrió volver a intentarlo con una respuesta más espiritual. Oh, ya sé, reverendo Graham, son todos los miles y miles de personas que han conocido a Cristo a través de su ministerio y a las que ha predicado el evangelio. Y el reportero se sorprendió cuando el reverendo Graham dijo: no, hijo, no es eso. Antes de que pudiera ser interrumpido por tercera vez, el reverendo Graham le dijo: hijo, escucha, la mayor experiencia de valor en mi vida la he pasado a solas en un lugar secreto con mi Señor y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo que estaban haciendo una entrevista al reverendo Graham, estaban entrevistando a un hombre llamado Charles Templeton. Puede que no conozca su nombre, pero Charles Templeton fue evangelista al mismo tiempo que Billy Graham. Y de hecho, si preguntas a la gente de aquella época quién era mejor predicador, quién atraía a más multitudes, te dirán que era Charles Templeton y no Billy Graham. Pero llegaron situaciones y tragedias en la vida de Charles Templeton y se alejó del Señor. Pasó del cristianismo al agnosticismo y al ateísmo, y le estaban haciendo una entrevista y el entrevistador le hizo preguntas y él dijo lo que había dicho durante muchos años. Dijo que Dios no existe. Hay demasiado dolor, hay demasiada tragedia, hay demasiadas heridas. Pero me encantó lo que dijo la joven. No conozco un lugar. El mundo está roto a causa del pecado, amigos. Pero no sé cómo le hacen sin estar parados sobre la roca llamada el Señor Jesucristo. No sé cómo. Pero dijo: ¿sabes? Por todas estas razones soy ateo. Entonces el entrevistador hizo la última pregunta de la entrevista. Le dijo: señor Templeton, dígame, ¿qué piensa de Jesús? Y el periodista escribe que durante toda la entrevista no mostró ninguna emoción, era tan severo, pero que ante esa pregunta se encorvó la espalda, se le llenaron los ojos de lágrimas, jadeó muy fuerte y dijo: Jesús, a Él le echo de menos. Jesús, a Él le echo de menos. Para un hombre, el lugar secreto y conocer a Jesús allí fue lo más grande de su vida. Y para el otro, fue lo más grande que había perdido. Amigos, ¿podemos volver? ¿Podemos no graduarnos? ¿Puede ser solo Él? Oren conmigo. Quiero invitar a los pastores del campus en este momento a que vengan y cierren los servicios según les guíe el Señor.